Hoy es el último sermón de la serie de los unos a los otros. Vamos a estar estudiando un pasaje que está en Juan capítulo 13. Ese es el texto base de hoy. Juan capítulo 13 del 12 al 15. Es un pasaje muy conocido y como que a veces se olvida un poco por lo fuerte que es, pero yo creo que todos lo hemos visto y inclusive la gente que no es creyente ha tenido que posiblemente ver este pasaje, ¿sí? El título de la enseñanza de hoy es lavaros los pies los unos a los otros. Sí, es Juan capítulo 13 del 12 al 15. Vamos a orar antes de comenzar para que sea el Señor tomándose esta reunión y para que nos hable a cada uno de nosotros. Señor, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque hoy es una oportunidad más, Señor, que tú nos brindas para estar cerca de ti, para llenarnos de ti, Señor, para que nuestra vida tenga propósito en este día, para ser personas útiles en tus manos, Señor, para que nuestros días y nuestro tiempo tenga relevancia eterna, Señor, y no solamente gastemos oxígeno en esta tierra. Ayúdanos en esta hora a tener expectativas de recibir de ti, Señor, a no pensar en los afanes de este mundo ni de lo que sigue después de la reunión, sino a vivir el momento y a estar con el corazón abierto, con la mente abierta, con el entendimiento abierto a esta palabra, Señor, porque es tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, entonces vamos a leer el texto base. El tema es lavaros los pies los unos a los otros. El texto base dice así: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Amén. Este pasaje muy impactante, ¿verdad? El Señor acaba de lavarle los pies, pero para entenderlo un poquito más vamos a leer el contexto del pasaje. El contexto del pasaje está desde Juan capítulo, ahí mismo en el mismo capítulo 13, del verso 1 al 10. Vamos a leerlo. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Vamos a imaginarnos la escena. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendráis parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies,
pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Amén. Entonces parte de la trascendencia de esta enseñanza es que fue la enseñanza que le hizo a sus discípulos antes de ir a la cruz. O sea, fue tan importante lo que les iba a enseñar que lo dejó de último. ¿Sí? Y a poco tiempo a que él fuera a la cruz. Así arranca el pasaje, ¿verdad? En el verso 1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado. O sea, ya él sabía. Y entonces les voy a dejar una enseñanza contundente, una enseñanza trascendental. Pero no se las voy a enseñar diciendo, porque él ya se los había dicho diciendo. Se los voy a mostrar con el ejemplo. Fue muy contracultural esa enseñanza. En un mundo obsesionado con el poder, el estatus y la autoproclamación, como el de hoy, como el mundo en que hoy vivimos, Jesús nos confronta con una imagen radical. El Rey del universo arrodillado lavando pies sucios. El capítulo 13 de Juan marca el inicio del camino a la cruz. Jesús, consciente de que su hora había llegado, decide enseñar una lección que sus discípulos jamás olvidarían. Entonces, muy relevante, había algo especial en esta enseñanza. Ahora, ¿por qué la enseñanza? ¿Por qué Jesús estaba enseñándoles eso a los discípulos? Vamos a ver un poquito. Vamos ahí al libro de Lucas. Un libro antes de Juan. Lucas 9, del verso 46 al 48. Lucas 9, 46 al 48 dice, entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó a un niño y lo puso junto a sí y les dijo, cualquiera que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe, y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, este es el más grande. Ya había un problema en ellos, y Jesús de palabra se los estaba enseñando, ¿verdad? Vamos a mirar otro texto que habla sobre el por qué el Señor les enseñó esto y lo dejó de último, ¿no? Vámonos al libro de Mateo, capítulo 20. Del 20 al 28. Dice así, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, esa es la madre de Juan, si no estoy mal, con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo, él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino, miren esto, mandaron a la mamá para quedar de primero. Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Pedís beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. O sea, no sabían a qué se le venía a Jesús y ellos decían, sí, nosotros vamos a hacer todo lo que tú hagas. Vamos a sufrir todo lo que tú vayas a sufrir. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis. Todos sabemos que los apóstoles, la mayoría fueron martirizados y torturados. Y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Les está diciendo, miren, en la iglesia no funciona así como en el mundo. En la iglesia no es el más popular. En la iglesia no es el chacho el que más figure. No es, así no funciona. Y eso lo podemos decir de palabra, pero a veces en la práctica pasa eso. Empezamos nosotros a apreciar y a menospreciar a los hermanos por lo visual que sean o por la función que tienen dentro de la iglesia. Y el Señor está diciendo, así no es. Así no es. Y dice el verso 28, Mateo 20, 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Les está diciendo, yo no vine a que me sirvieran. Y eso es lo que me lleva al primer punto de esta enseñanza. El Rey del universo nos lava los pies. El Rey del universo nos lava los pies. Yo creo que eso debería a nosotros de entrada conmovernos. ¿Qué era lavar los pies en ese entonces? En ese entonces la gente en las calles de Jerusalén, de Palestina, eran polvorientas. Los animales hacían popó en las calles, ¿cierto? No estaba pavimentado. O sea, ustedes imagínense cómo eran los pies de los discípulos. Imagínense las garras que tenían de uñas. No había corta uña hasta donde yo sé. Sí, y entonces esa labor era una labor de mucha hospitalidad que hacía el dueño de casa con las visitas, pero no lo hacía él, sino ponía al esclavo, porque era la tarea más baja para los esclavos. Usted se imagina sacándole el mugre a las uñas de cada uno de ellos. Por eso Pedro le dijo, ¿cómo se te ocurre que me vas a hacer eso a mí? Eso fue impactante para ellos. Ahora, no lo está haciendo cualquier persona, ¿verdad? Lo está haciendo el creador del universo. El Señor, el que nos sostiene hoy día, el que nos llena, el que nos sostiene, el que nos da, el que nos perdona, el que nos conoce, es el que está haciendo esa labor. La labor más baja, o una de las labores más bajas para un esclavo de la época. De razón Pedro le dijo, ¿cómo se te ocurre? O sea, imagínense eso. Pedro le interrumpió en la mitad de todo. No, tú no vas a hacer eso. ¿Cómo se te ocurre? Eso es muy bajo para ti. Entonces, el Rey del universo nos lava los pies. Como leímos en Mateo 20, 28, el Hijo del Hombre no vino a que le sirvieran, sino a servir. Amén. Vamos a leer un texto que me gusta mucho sobre el corazón de Jesús. Está en el libro de Filipenses. Vamos a Filipenses capítulo 2. Vamos a leer bastantico, del 1 al 8. Dice así, por tanto, miren cómo comienza el texto. Vamos a analizar varios puntos acá. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, todo comienza es ¿qué tienes tú de Cristo? Se lo voy a resumir. Dependiendo de lo que tú tengas de Cristo en tu corazón es tu servicio.
Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Miren el verso 3. Nada, y esto es clave para el servicio, ¿no? Hagáis por contienda, por hacer sentir mal al otro, no por pelea, por contienda o por sacar pecho para que me miren, o por vanagloria, por jactancia. Yo soy el que más sirve en la iglesia. Yo vengo y hago esto y soy el que mejor limpia la iglesia, el que mejor canta en la iglesia, el que primero llega en la iglesia. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando yo sirva, yo debo de pensar que los otros tienen cosas mejores que yo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Ahora va a explicar de dónde saca el creyente eso, y es del ejemplo de Cristo. Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, o sea, podemos decir que despreció el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó el ser igual a Dios como para yo aferrarme a eso. Me desprendí de mi estatus de Dios, sino que se despojó a sí mismo. Ya ahí creo que es la mayor humillación, ¿no? Se hizo en forma humana, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. Esto lo hemos leído muchísimo, creo yo. Pero que Dios nos ayude a tener una conciencia plena de lo que esto significa. Porque es clave para la vida cristiana, es clave para que usted pueda servirle a Dios. Si el Rey del universo se humilló a sí mismo, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Para creernos más que nuestro hermano. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a nuestro hermano? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Dice en Mateo 20:28, para servir y para dar mi vida por todos ustedes. Para dar mi vida por todos. El Señor, cuando fue a la cruz, sabía de antemano cuáles iban a ser tus pecados, pasados, presentes, y el Señor sabe cuáles pecados vas a cometer que aún no has cometido, porque Él conoce el corazón, y aún así te ama, y aún así te extiende misericordia. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para creernos superiores a los demás? ¿Quiénes somos nosotros para no bajarnos del pedestal que a veces nos hemos hecho nosotros mismos, ¿verdad? Y no servir a los demás. Hay un texto que leímos ahorita, que leyó el pastor ahorita. Vámonos a Isaías 53.
Isaías 53 del verso 3. Vamos a leer del verso 3 al 7. Dice así la palabra de Dios: despreciado, el Rey del universo fue despreciado. ¿Te has sentido despreciado? Un predicador una vez dijo, si alguien piensa mal de ti, no te preocupes, tú eres peor de lo que él piensa. Si alguien piensa mal, y eso es muy real, porque esa persona no conoce todos tus pensamientos. Ahora, yo quiero decir que alguien de aquí me diga: Juan Pablo, yo estoy dispuesto a que por ahí por el televisor pasen todos los pensamientos de mi mente desde hace 3 años para acá. ¿Usted qué haría? Si aquí ponemos todos tus pensamientos, toda tu mente, todo lo que ha albergado tu mente, nos sentiríamos como mal, ¿no? Uy, no, eso no lo muestre, no. ¿Cómo se le ocurre? Y a veces nos quejamos nosotros porque alguien nos hace un feo. Deberíamos de estar agradecidos porque Dios no nos acabó enseguida toditos. Entonces dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Cuando Jesús va a la cruz, la idea de Pilato era darle tan duro, desfigurarlo, para que no lo crucificaran. Porque Pilato tenía temor, porque se había dado cuenta de que Jesús era inocente. Entonces él dijo: si lo azoto cruelmente, si lo desfiguro, entonces ya los judíos no lo van a crucificar. Pero aún así lo crucificaron. Póngase a pensar esto: Jesús era difícil de ver, de lo desfigurado que había quedado. El látigo romano tenía, dice la historia, partes de hueso y de metal en las hebras. Entonces cuando el látigo caía, penetraba y arrancaba piel. Y fue también por delante. Le cogieron la barba y se la sacaron. La corona de espinas se la clavaron. O sea, él estaba hecho un monstruo. Pero se quedaba callado. Donde Jesús dijera: caen muertos, se acababa el plan de salvación. Todo lo sufrió por nosotros. Dice el verso 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a seguir ahí, el verso 7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Se quedó callado. Se quedó callado. Si usted ha estudiado los evangelios, se da cuenta que cada cosa que Jesús decía se cumplía. Una vez tenían que pagar un impuesto y estaban apurados por el impuesto. Y Jesús dijo, creo que fue a Pedro: ve, saca un pez y ábrele la boca. Cogieron un pez y salió una moneda, un dinero de la boca del pez. O sea, él, todo lo que decía se hacía. Imagínense donde Jesús hubiese abierto la boca en ese momento. Alguna queja, alguna cosa. Se acaba el plan de salvación, porque todo el poder de Dios estaba en su palabra.
Eso fue lo que hizo, eso es lo que el Señor hizo por nosotros. Y el Señor aún hoy en día nos lava los pies. Entonces, vamos a mirar, ahí vamos al libro de Mateo, Mateo 23. Mateo 23, 37. Jerusalén, Jerusalén, miren el amor del Señor, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Ahí podemos ver el corazón del Señor. Entonces pregunto, ¿el Señor odiaba a los fariseos? Según este texto. Y entonces cuando le decía generación de víboras, ¿los estaba odiando? ¿O estaba tratando que abrieran los ojos? Porque si murió por todos, murió también por ellos. Y a veces nosotros cogemos y condenamos al otro, ¿verdad? Como si fuéramos superiores al otro que está pecando. Y no, todos nosotros pecamos. Y el Señor nos perdona y nos ama. Y les tuvo paciencia a estos discípulos, a estos 12. Les dejó esa imagen de Él lavando los pies para que nunca se le olvidara. No era fácil para ellos, en especial para Pedro. Pedro aún así, después que el Señor resucitó, todavía mostraba esa jactancia y esos celos. Veía que el Señor estaba hablando con Juan y le dijo, Señor, ¿y este qué? ¿Este man qué? ¿Qué está hablando contigo? ¿Qué? Y el Señor, en otras palabras, le dijo, ¿a ti qué te importa? Sígueme tú. Pero cuando vemos las cartas de Pedro, yo no lo reconozco. Es otro Pedro. O sea, Dios transformó el corazón de Pedro de una manera que uno empieza a leer y dice, a los ancianos hablo yo también igual que ustedes. Así comienza una de las cartas. Uno dice, wow, ¿cómo el Señor hizo la obra en Pedro? Le tuvo paciencia para que Pedro caminara bien en el Evangelio. Y eso, parte de lo que significan los pies es eso. Como leímos en el contexto, Jesús le dijo, les voy a lavar los pies. Y Pedro dijo, no, pero lávame todo. Si es... No, solo los pies, porque ya los que están limpios solo necesita que le laven los pies. El único es el que tiene ya en el corazón la incredulidad, que era Judas Iscariote. ¿Qué se refieren los pies? En un creyente, es el caminar del creyente. Y el caminar del creyente tiene que estar ligado con compartir de lo que Dios hizo y hace en él. Estamos en una carrera. ¿Sabe cuál es el propósito de un creyente en la tierra? Que glorifique el nombre de Dios, que lleve con su vida el Evangelio. Cuando en el momento que Dios diga, sutanito ya no va a predicar el Evangelio, créeme que el día siguiente el Señor te lleva. Porque dice el apóstol Pablo, para mí es mucho mejor estar con el Señor, pero más necesario ahora estar con ustedes para predicar el Evangelio. Porque yo con Él no voy a sufrir. Pero ahorita es necesario que esté con ustedes. El único propósito de que usted, hablo a los creyentes, esté vivo hoy, es porque Dios cree que usted puede correr, puede ser un soldado, puede llevar el Evangelio, puede impactar a su lugar, puede caminar.
Y eso lo vamos a ver un poquito más ahora acá en varios textos. Como segundo punto, hermanos, dice, debemos seguir el ejemplo de servicio de Jesús, que es lo que vemos en el verso 14 y 15, donde dice, si yo, el Maestro y Señor, le he lavado los pies a ustedes, ustedes también tienen que hacer lo mismo. Ustedes también deben hacer lo mismo. Pregunta, ¿hasta dónde estamos dispuestos a dar para servir a los demás? ¿Hasta dónde estamos dispuestos nosotros a dar? A veces el servir a otro es quedarse callado ante una ofensa. A veces el servir a otros es exhortarle cuando tú no quieres enredarte la vida. Eso me pasa a mí a veces. Yo ¿para qué tengo que darme mal la vida con sutanita y sutanito? Allá ellos. ¿Cierto? Pero el Señor te dice, lávale los pies. Yo quiero que Él camine. Ayúdale a lavarle los pies, lávale los pies. Anda caminando mal. Exhórtale. Y a veces por evitar la confrontación no lo hacemos. O a veces Dios nos pone en el corazón visitar a un hermano, ¿verdad? Que está en necesidad. Y uno dice, no, yo también yo tengo mis propias necesidades. ¿Hasta dónde estamos nosotros dispuestos a dar para servir? ¿Sabe que Dios lo dio todo por ti? Dios lo dio todo por ti. Jesús no se guardó una sola cosita para Él. Jesús dio todo su aliento por ti, toda su fuerza, toda su dignidad. En la cruz muestran las gráficas, muestran a un Jesús como una especie de trapito acá, ¿verdad? Pero Jesús murió desnudo completamente. ¿Saben cuál era el propósito de la cruz en los romanos? Porque la pena de muerte normal en los romanos era la decapitación. Esa es la muerte normal en los romanos. La muerte normal en los judíos era el apedreamiento, ¿sí? Apedrear. Pero cuando los romanos querían dar escarmiento, ejemplo y hacer que el pueblo se burlara de alguien, lo crucificaban. Era como una especie de un muñeco de esos de año viejo, ¿cómo es que le dicen acá? Carrancho, para que la gente se burle. Y lo desnudaban. Entonces, para que el que vaya pasando diga, mira, por ladrón, ve. Está bueno que te haya pasado eso. Ese era el objetivo de la cruz. Burlarse, una muerte lenta y dolorosa. El Señor Jesús no se guardó ni un gramo de dignidad por amor a ti. ¿Qué estás dispuesto tú a hacer por lavarle los pies a tu prójimo? El Señor Jesús no se guardó nada. Lo leímos en Efesios, ¿verdad? En Filipenses, perdón. Vamos ahí de nuevo. Filipenses. Capítulo 2. Vamos a leer del verso 3 al 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pero antes de eso él dice, si hay algo de Cristo en ti, dice el verso 1, por tanto si hay alguna consolación en Cristo, dice, si alguna comunión del Espíritu, si entiendes la cruz un poquito, si hay algo de ti, hay algo de Dios en ti, entonces vas a poder mirar a los demás como superiores a ti mismo. Y no ser una persona arrogante,
¿cómo se dice? Reactiva, peleón, peleona. Bueno, ¿me entienden a lo que estoy diciendo? Si hay algo, entonces cada vez que nosotros reaccionemos mal frente a alguna situación, pensemos que es un semáforo. Tenemos que revisarnos cómo está nuestra comunión con el Señor. Tal vez estamos haciendo un devocional religioso y no con sinceridad. Vámonos al libro de Hebreos, vamos a mirar un poquito de las actitudes, parte de las actitudes que nosotros tenemos que tener para servir al Señor. Hebreos 12, del 1 al 2. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y el capítulo 11 habla de los héroes de la fe, de las personas que por la fe hicieron muchas cosas y por la fe murieron también. Ahora, teniendo esta nube de testigos, despojémonos de todo peso. ¿Qué nos impide nosotros vivir una vida proactiva en el Evangelio? ¿Qué nos impide a nosotros ser herramientas en las manos de Dios en nuestro trabajo, en nuestro barrio? ¿Qué nos está impidiendo? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos. Interesante que no dice caminemos, ¿no? Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Cada creyente tiene una carrera por delante. ¿Has sido consciente de eso? Que si tú verdaderamente eres un creyente, tienes una carrera por delante, tienes una misión. ¿Cómo vas con tu misión? Puesto los ojos en Jesús, ¿cómo corremos esa misión? Puesto los ojos en mí, en lo que me afecta, en mis cosas, en las cosas de este mundo, no. La motivación para yo servir al otro es ver lo que Cristo hizo por mí, ver lo que Cristo me perdona, ver cómo se humilló el Señor por mí, ver cómo el Señor me lava los pies a mí diario. Y yo, ¿con qué caras no voy a servir al otro? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él. ¿Por qué el Señor se dejó humillar hasta lo sumo? Porque Él estaba pensando en nosotros. Yo esto lo hago porque un día voy a volver a tener comunión con Pepito Pérez, con Francisco, con Félix, con Harold. Él estaba pensando en nosotros. El amor del Señor. Él estaba pensando, pero ¿cómo un ser puede pensar en mucha gente, en millones de personas a la vez? Lo puede hacer porque es Dios. Él pensó en cada uno de nosotros. Venía algo terrible. Su papá Dios lo iba a dejar solo en la cruz. Iba a ser el peso del infierno. Él lo iba a pagar en unos instantes. Esto suena difícil de entender, porque el infierno es eterno, ¿verdad? ¿Cómo será el juicio de Dios tan fuerte que la gente que va al infierno no sale más? Porque ese castigo le toca pagarlo eternamente. Ahora, el Señor Jesús pagó todo eso en un instante. ¿Por qué pudo hacerlo? Porque Él es Dios. O sea, Dios Padre pudo derramar toda su ira. La ira que va a ser derramada en el infierno fue derramada ahí. Imagínense lo que sufrió el Señor Jesús. Una cosa es lo que vemos físicamente y otra cosa es lo que sufrió Él en su espíritu, en su alma.
sufrió el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. El Señor es, Pablo muchas veces lo nombra como la locura del Evangelio. Pues esto es increíble. Esto es tan fuerte, hermanos, que hay gente que leyéndolo prefieren cambiar la Biblia y decir, no, es que Jesús no era Dios. No era. ¿Cómo Dios va a rebajarse a ser un humano? ¿Cómo se le ocurre? Es muy controversial, pero fue lo que Dios hizo por amor a nosotros. Ahora, los pies. Y estábamos preguntando ahorita, ¿qué estás dispuesto a hacer tú por lavar los pies de tu hermano? Acuérdate que ese hermano puede ser un instrumento de Dios para bendecir a muchas otras personas. La importancia de lavar los pies. Vámonos a Romanos capítulo 10, verso 15. Ahí son las 3. Romanos 10, 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ahí vemos varios elementos. Ahí vemos un elemento que son enviados. Necesitamos la iglesia local. Los creyentes somos efectivos cuando nos congregamos, cuando entre todos nos pulimos, entre todos nos lavamos los pies para salir a predicar el Evangelio. Dios tiene a los cristianos aquí en la tierra ahora porque cree que los cristianos van a usar sus pies. Y por eso nos limpia los pies. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer para limpiar los pies de nuestro hermano? A veces nos tenemos que humillar. Pero ¿cuál es la motivación? El Señor se humilló mucho más. Usted no se va a rebajar tanto como el Señor se rebajó por usted. Jamás en la vida usted se va a rebajar por alguien tanto como Cristo se rebajó por usted. Se rebajó al punto, queridos, al punto que muchos de los del pueblo que lo recibieron en Jerusalén diciendo, Hosana, el hijo de David, muchos de esos después cuando él estaba camino a la cruz lo estaban escupiendo. Esto es un impostor, nos engañó, vamos a escupirlo. Así, todo eso por nosotros. Nunca usted se va a rebajar a alguien más de lo que Cristo se rebajó por usted en la cruz. Acuérdese de eso. Acordémonos de eso. Vamos a ver el ejemplo de Pablo. Vamos a mirar, ya estamos acabando el mensaje. Vámonos a 1 Corintios 9. 1 Corintios 9 del 18 al 22. Dice, ¿cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente. O sea, él está diciendo, yo no estoy buscando premio de nada, que me aplaudan nada. ¿Cuál fue mi galardón? ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. ¿Saben que cuando Pablo se describía a sí mismo, ¿sabe cómo se describía él? Él decía, si yo, el peor de los pecadores, fui recibido a misericordia, ¿cuánto más los demás? ¿Saben por qué se consideraba él el peor de los pecadores? Porque él había matado a creyentes o había participado de asesinatos de creyentes, al punto que le costó integrarse con la iglesia porque le tenían miedo. Entonces él decía, si yo fui recibido a misericordia, ¿qué me queda a mí sino presentar el Evangelio gratuitamente? Por lo cual, verso 19, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. ¿Nos hemos hecho siervo de todos?
Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Quiero ser un ayudante más. Y tiene empatía con todos. Entonces a veces queremos, digamos, hablar con un hermano y queremos mostrar de que nosotros sabemos Biblia. A alguien que no ha visto la Biblia. Y usamos palabras extrañas, ¿verdad? Y por debajo está el orgullo, para que vea que yo sé. ¿Sabe que la mayoría de las enseñanzas del Señor Jesús fueron con parábolas? Porque estaba dirigiéndose a un pueblo iletrado en su mayoría. Y usaba la naturaleza, y usaba las cosas cotidianas para predicar. Porque la Biblia es la ventana del mundo, de cómo es el mundo de verdad. Esta es la lámpara. Esta es una lámpara. Usted quiere saber cómo son las cosas, mire las cosas a través de la Biblia. Usted quiere saber cómo son las cosas de verdad, mire las cosas a través de la Biblia. De manera que la realidad no contradice la Biblia, ni la Biblia contradice la realidad. Y por eso el Señor usaba parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdida, del labrador, de los peces, de la pesca. Estaba con pescadores y ¿cómo les enseñaba la Biblia? A través de la pesca. Pasaba por un cultivo y ¿cómo les enseñaba la Biblia? A través de la siembra. El sembrador salió a sembrar. Él no cogió, vamos a Deuteronomio, no porque esto sea malo hacerlo, era porque muy probablemente ellos no le iban a entender. El Señor usaba parábolas para enseñar. Entonces pasaba por donde la mujer samaritana, esa lo que conocía es ir a sacar agua, y le habló del agua. Entonces nosotros en nuestro lugar de trabajo, en nuestra universidad, en nuestro colegio, en nuestro barrio, podemos llevar la luz del Evangelio. Así como el Señor lo hizo. Teniendo empatía con la gente. Amén. Ahora, pero esa actitud de lavar los pies nace de un corazón que entiende que a Él le lavan los pies a diario. Que a Él le lavan los pies a diario. Amén. Entonces, mis queridos, nosotros vamos a terminar con un texto. Qué pena, les dije que ya iba a terminar, pero quisiera que leamos este último. Vámonos yo sé que hace calor. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 1 del verso 2 al 10. Dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Usted quiere que sus hijos, su círculo, su familia, primero dé el ejemplo. Demuéstreles el evangelio con su ejemplo. Sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. O sea, ustedes son testigos de cómo nosotros éramos con ustedes.
Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo, otra vez ejemplo, a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Nosotros debemos de servir primeramente con el ejemplo. ¿Qué ejemplo estamos dándole a los hijos, los que tienen hijos, o a nuestra propia familia que no es creyente? Porque ellos no ven la Biblia. Ellos ven al creyente. Ellos ven al creyente. Amén. Jesús no les dijo, bueno, de aquí en adelante ahora ustedes tienen que lavar los pies los unos a los otros. ¿Oyeron? No hizo eso, ¿verdad? Jesús cogió, se ciñó, cogió la toalla y les lavó los pies. En práctica, como hombres incultos como los apóstoles maravillaron al mundo, porque la gente se maravillaba del conocimiento, porque ellos no lo aprendieron en teoría, ellos lo aprendieron en práctica. Ellos conocían de verdad. Ahí es la importancia de las relaciones entre nosotros, amén. Entonces, queridos, si el Rey del universo lavó los pies, ¿cómo nosotros no vamos a lavar los pies a nuestro prójimo? Es la conclusión. Amén. ¿Y la motivación cuál es para eso? Entender que el Señor nos lava los pies a nosotros a diario. A diario. Nos ayuda en el caminar diario. Y si usted está vivo, créame lo que le digo ahora. Si usted está vivo es porque Dios todavía tiene un plan contigo. Amén. Si usted está vivo hoy, es porque Dios tiene un plan contigo. El día que Dios diga, no voy a tener más plan, usted no respira al siguiente día y se acabó. Amén. Vamos a orarle al Señor. Señor, te doy gracias por esta tu palabra. Ayúdanos a poner en práctica tu palabra, Señor. A entender que tú en tu obra, Señor, tú no te guardaste ni un gramo de dignidad para ti, Señor. Lo entregaste todo, Señor. Estando en condición de Dios, no te aferraste a ser igual a Dios, sino que te hiciste como un siervo. Y luego, siendo siervo, te humillaste, Señor. Y fuiste obediente y moriste en la peor muerte que existe, Señor. Ayúdanos a tener este sentir, Señor, para nosotros ayudar a nuestro prójimo, a lavarle los pies, Señor. Ayudarle a que camine, Señor. A veces va a parecer feo, Señor. A veces nos parecerá humillante, pero ayúdanos a poner los ojos en ti, Señor, para que corramos con paciencia esta carrera. En el nombre de Jesús. Amén.